Bueno, bienvenidos a esta charla del día de hoy. Vamos a hablar acerca de varios elementos que nos ofrece también Terraform y vamos a continuar con este gran evento. Gracias equipo de HashiCorp por ayudarnos a hacer que esto sea posible. El día de hoy vamos a hablar de este elemento. Empoderando a los equipos con Terraform y soluciones de observabilidad. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Hill, Johnny Pong. J24, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Twitter, X, LinkedIn también, para que pues podamos contactarnos y puedan estar ahí en contacto referente a lo que estamos haciendo de observabilidad tanto en la región como en diferentes lugares del mundo. ¿Listo? Ahí pueden escanear también ese QR para que pues estemos en contacto. ¿Listo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar exactamente de observabilidad, como bien lo dice mi charla. Pero también vamos a hacer un deep dive de lo que está pasando internamente dentro de observabilidad. ¿Listo? ¿Qué es esto que pasa internamente dentro de observabilidad? Pues son las señales clave, lo que está detrás de la infraestructura codificada o este gran elemento que nos ofrece Terraform, qué armonía tenemos con observabilidad, qué beneficios hay al momento de implementar infraestructura de observabilidad, qué es la adopción, cuáles son estas claves del éxito para la adopción, cuál es este camino para la adopción, qué challenges, desafíos existen alrededor de y un par de conclusiones que podemos revisar al final del día. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vayámonos a este gran mundo de la observabilidad. Y aquí quiero compartirles este extracto que he tomado de la CNCF. De pronto, si alguien no lo conoce, la CNCF es el Cloud Native Computer Foundation y es esta gran comunidad que está detrás de múltiples proyectos como Kubernetes, OpenTelemetry y también varios contribuidores que están alrededor de. ¿Vale? Entonces, tomamos de acá este extracto del glosario que hace referencia a qué es observabilidad. Entonces, la observabilidad es la capacidad de generar y descubrir continuamente información procesable basada en señales en sistemas bajo información. Eso está como medio enredado, pero pues vamos a desglosarlo un poquito. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Significa que yo como gestor de mi aplicación, como dueño de la aplicación, como este líder de la aplicación, cómo puedo llegar a obtener información referente de la aplicación para poder identificar qué está pasando dentro de y también poder ver qué componentes hay involucrados dentro de mi aplicación. ¿Vale? Con esto, pues cuando llegamos a la parte de observabilidad es qué puedo ver. ¿Listo? Me gusta una frase de Liz Fung Jones, que es una de las escritoras también de observabilidad, y es: observabilidad se puede llegar a ver como ese ecosistema, como nuestro sistema nervioso central, en el cual vemos que si nos duele algo, pues quien se da cuenta es exactamente nuestro cerebro, ¿cierto? Ay, me duele por acá un brazo, un dedo, una mano, la pierna, pero a la final todo eso yo no lo sé si no estamos interconectados, ¿vale? Entonces es la forma en la que el cuerpo le envía señales a nuestro cerebro. Entonces, observabilidad es como esto: qué acciones yo tengo para poder monitorear mi cuerpo y a partir de eso empezar a tomar acciones correctivas. Eso es lo que me propone observabilidad. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de observabilidad, doy un paso atrás para comentarles que para poder empezar con observabilidad, pues debemos estar trabajando también con monitoreo, ¿vale? Si yo no tengo monitoreo dentro de mi organización, pues no puedo dar el salto a observabilidad, porque al final del día requiero que observabilidad tenga el monitoreo presente. Si esto no está, pues desafortunadamente no podré dar lo que estamos esperando, que es esos valores o esas formas de tomar el correcto camino para poder remediar qué es lo que está pasando dentro de mi aplicación. ¿Vale? Eso es lo que nos propone al final del día observabilidad, que es cómo yo puedo realmente tomar acciones correctivas y moverme al siguiente punto dentro de mi ecosistema, dentro de mi infraestructura, ¿vale? O mi aplicación. Entonces, para poder llegar a hablar de observabilidad, hablamos de esto que es OIL White, por si de pronto lo encuentran por ahí de referencia en internet. Entonces tenemos observabilidad, que si lo traducimos o lo pasamos al inglés, observability, y el acrónimo es OIL para de pronto si lo tienen por ahí de referente. O si lo encuentran es exactamente lo mismo. ¿Listo? Hablamos de estas tres señales que realmente necesitamos detrás de observabilidad.
Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando al final del día con observabilidad? Ver, ¿cierto? Entonces, ver qué está pasando con mi aplicación, con con mi infraestructura, con la parte de seguridad, con mis elementos alrededor. Entonces, cuando yo empiezo a habilitar observabilidad o esta parte que hablábamos del APM, del monitoreo, del Application Monitoring, hablamos de estas tres grandes señales. ¿Listo? Y también las pueden encontrar como el Golden Triangle, Golden Observability Triangle, que son estas señales doradas que se esperan tener dentro de la infraestructura, dentro de mi compañía, para que esto pues tenga sentido. Entonces hablamos de los logs, por un lado, que es esos datos brutos que se lanzan en mi aplicación cuando yo estoy empezando la ejecución de mi aplicación y empieza a salirme eso a nivel de runtime y me empieza a mostrar lo que está pasando al final del día con mi aplicación, ¿verdad? Entonces supongamos, mi aplicación se lanza en Java y empieza a lanzarme una serie de líneas ahí alrededor de que me empieza a decir, hey, está subiendo el Java Runtime Environment en tal versión y estoy cargando estas propiedades y estoy cargando. Entonces yo puedo configurar todo eso, qué tan en detalle salga, y así con eso pues puedo enviarlo a mi sistema de observabilidad, ¿vale? Por el otro lado, tenemos las métricas. Entonces cuando hablamos de las métricas, estamos hablando exactamente de esos valores, ya de unos valores medibles. Entonces valores medibles en el tiempo en el cual me están diciendo, supongamos, cómo está mi CPU, cómo está mi disco, cómo está mi memoria, cómo se está comportando esto a medida que mi aplicación está subiendo. Entonces, cómo se hacen al final del día los benchmarking de qué tan bueno es el runtime de cada uno, del OpenJDK o del JDK de Sun o el JDK de la comunidad o el JDK exclusivo de IBM o cada uno alrededor de, pues de esta forma. Pues tengo que tomar un benchmark, tengo que identificar cómo está mi aplicación, cómo está mi contenedor, cómo está ese elemento que me ayuda a subir mi aplicación y cómo esto también se comporta a nivel de runtime, ¿verdad? Entonces, eso me lo da las métricas. Y por el otro lado, ya empezamos a tomar lo que son las trazas. Entonces, cuando hablamos de las trazas, estamos hablando de esos registros, de los diferentes saltos que tiene mi aplicación para poder dar el valor que está esperando para mi usuario. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos exactamente de eso, estamos hablando de, hey, ¿qué pasa si mi usuario se quiere autenticar, supongamos, a google.com, a Gmail? ¿Listo? Entonces, resulta que el usuario entra a gmail.com, aparece el formulario de autenticación y cuando ingresa los datos, no quiere decir que ahí los valide, sino que los envía al backend, ¿cierto? Después de que pasa al backend, pasa a mi sistema de autenticación y autorización, valida si hay algo por ahí. Si no, entonces puede que se conecte a la base de datos y todos esos componentes que están alrededor y detrás de lo que se ejecuta por cada una de las acciones de los usuarios, pues es lo que yo voy a validar al final del día como las trazas, ¿vale? Por eso es importante que al final del día yo tenga estos tres elementos que me van a permitir identificar qué está pasando con mi aplicación, cómo está funcionando mi aplicación y qué debería estar haciendo de forma correcta. Sin embargo, ya en este momento se están liderando otras acciones, una por el lado de cómo yo correlaciono estos tres elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando mi usuario ingresa a mi aplicación en el tiempo 1 y cómo esto se correlaciona? Es decir, cómo estaban los logs, las métricas, cómo estaba mi CPU, cómo estaba mi RAM, y de esta manera poder identificar cuellos de botella mucho más efectivo. Esto es una de las cosas que ya nos empieza a dar observabilidad y que nos va a permitir a nosotros, a nuestras empresas, a nuestros equipos, ya bien sea de IT, de desarrollo, tener la posibilidad de identificar estos cuellos de botella de una forma efectiva, ¿vale? Y si nos devolvemos un poquito al concepto de observabilidad, empezar a generar accionables sobre lo que está pasando en ese momento de una forma más directa. Entonces, ya si está fallando la base de datos, si está fallando exactamente mi componente de autenticación o de autorización, o de pronto es algo a nivel de networking porque me lo está rechazando. Entonces, si yo ya tengo esto, ya empiezo a ver exactamente qué está pasando y dónde me está doliendo, ¿vale? Si nos pasamos otra vez y nos devolvemos al sistema nervioso central. Entonces, eso es lo que nos va a dar al final del día observabilidad con estas tres señales de forma grande, ¿vale? Ahora bien, hablemos de infraestructura codificada. Entonces, cuando hablamos de infraestructura codificada, pensamos exactamente en estos frameworks de infraestructuras code, como lo es en este caso Terraform, que nos va a permitir a nosotros hacer uso de el código efectivo para poder tener prácticas de desarrollo
con la definición de infraestructura especialmente. ¿Listo? Pero nos podemos ir un poquito más allá. Podemos también hablar de la configuración. ¿Listo? Si bien hay otros frameworks que también nos ayudan a la configuración, también podemos utilizar este concepto de infraestructura como código para que nos ayude a la configuración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo muevo ya solamente mi infraestructura, supongamos, desplegar una instancia en AWS o una virtual machine dentro de Azure o una virtual machine dentro de GCP o dentro del mismo VMware, voy a tener la posibilidad de establecer la infraestructura base para la aplicación, para lo que es la observabilidad, pero también si yo quiero desplegar y generar de forma automática valores o los diferentes tableros que requiero para mi aplicación, también puedo hacer uso de infraestructura como código, de este mismo concepto para poderle dar y potenciar a los diferentes equipos en su entrega de valor al final del día. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a hacer uso de la infraestructura como código, empezamos a tener ese valor en profundidad de cómo podemos generar ese gran valor haciendo uso de este gran concepto que es infraestructura como código. ¿Listo? Entonces, ahora bien, ya empezamos a hablar aquí de, ya puedo entonces de cierta manera generar esto para los usuarios y poderle dar estas capacidades. Sí, en efecto. ¿Qué le puedo llegar a dar? Por un lado, con Terraform, como hablábamos al inicio, entonces del diseño y el despliegue de la infraestructura por un lado. Y siguiente, pues la provisión de los recursos, ¿verdad? Entonces por allá en nuestro pipeline está la ejecución del aprovisionamiento de los recursos con el plan, con el apply o si quiero un destroy también. Pero cuando yo quiero hacer ese apply, como esto también me ejecuta de forma automática un flujo para desplegar mi dashboard, supongamos, o mi panel o mis diferentes paneles de mi aplicación, o me establece la comunicación para que desde la aplicación A pueda llegar a mi stack de observabilidad y me permita enviar las señales que yo requiero para poder visualizar esa información. Entonces yo ya empiezo ahí a generar esas capacidades para mis diferentes equipos sin necesidad de que ellos lo tengan que profundizar. Entonces ya empiezo a generar ese gran valor. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, que es los agentes y el dashboard. Y aquí quiero hacer un stop chiquito en el cual muchas empresas empiezan aquí a tener e identificar este gran valor, pero no tienen cómo hacerlo de forma correcta, ¿vale? Entonces al final del día, cuando empezamos a crecer en este tema de cómo monitoreamos, cómo observamos, cómo podemos hacer que las cosas funcionen de forma correcta, empezamos a dar dirección en muchos sentidos. Entonces el equipo A toma por un lado un stack de observabilidad, el equipo B toma otro camino por otro stack de observabilidad y empieza a generarse una multitud de stacks de observabilidad propios por cada uno de los equipos. Y eso al final del día, cuando ya nos llega a nosotros con la gestión de TI, pues se vuelve un poco más pesado porque estamos utilizando en 5 equipos 5 diferentes elementos referentes a observabilidad, los cuales empiezan a de pronto a entorpecerme porque pues ya no tengo que estar encargado de una sola aplicación, sino de 5 aplicaciones plus los 5 stacks de observabilidad que están alrededor de por cada uno de los equipos. Entonces eso empieza a generarme un ruido tremendo a nivel de que yo empiezo a tener esto dentro de mi organización, ¿verdad? Entonces ahí ese disclaimer chiquito que ya hace parte también de los diferentes challenges que están alrededor de, pero pues quería sacarlo acá. También hablamos de la monitorización y alertas que tenemos alrededor de. Por ende, lo que vamos a tener acá es, ya tengo el camino, ya tengo los paneles habilitados, generados para mi aplicación, para mi infraestructura o la infraestructura que soporta mi aplicación. También tengo las trazas. Entonces, siguiente paso. ¿Cómo yo puedo llegarle a dar una visual de lo que está pasando esto a los otros equipos? Si bien el primer equipo normalmente es desarrollo, es negocio, pero el siguiente equipo puede llegar a ser también el equipo de QA. Cuando estén lanzando las pruebas, están haciendo pruebas de performance, quiere ver si esto funciona de forma correcta y cómo esto realmente se está comportando al momento de que están lanzando las peticiones. También, si yo quiero, a partir de ese monitoreo, generar las diferentes alertas, entonces ya hablamos de otro equipo, que es el equipo que va a estar a nivel de TI, soportando esta aplicación, esta infraestructura, y también lo puedo llegar a proyectar hacia el equipo de operaciones que posiblemente puede estar en un call.
Entonces, ya con eso, yo le estoy dando, si se dan cuenta, capacidades no solamente a un equipo, sino al equipo de desarrollo, al equipo de QA, al equipo de negocio. Entonces ya hablamos de 3 equipos, exactamente. 4 equipos, el equipo de TI, el quinto equipo, el equipo de soporte, y así sucesivamente. Si yo quiero escalarlo un poco más, también puedo llegar a generarle esto a mis CTOs. Entonces yo ya puedo empezar a generar paneles a partir de las áreas de negocio y cómo esto también me está soportando las diferentes áreas de negocio. Entonces, si se dan cuenta, esto es un valor súper gigante que yo puedo tener acá, que le puedo entregar a los diferentes elementos que están dentro de la organización, que nos van a permitir a nosotros crecer y empezar a tener el siguiente punto, que es la iteración y la mejora. ¿Vale? Tenemos que, como en todo, a nivel del ciclo de vida de software y a nivel del ciclo virtuoso de DevOps, empezar a interactuar, empezar a verificar, empezar a medir qué está pasando y si esto nos sirve, si no nos sirve, entonces cómo lo mejoramos, y a partir del feedback que nos den nuestros diferentes usuarios, también tomar las decisiones correctas para que esto funcione al final del día en nuestras organizaciones. ¿Vale? Entonces ahí es donde ya empezamos a tener esa armonía, haciendo uso de las herramientas que tenemos con DevOps, haciendo uso de las herramientas que ya tenemos a nivel de observabilidad. Por ende, pues hace sentido de que las empecemos a sumar acá. Ya empiezan a tener esa armonía. ¿Listo? Ahora sí, arranquemos por los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? Por un lado, consistencia, ¿verdad? Porque si nos vamos a la infraestructura como código, una de las cosas que nos va a permitir ya de entrada es tener esa fuente de la verdad. ¿Listo? Si bien al principio es dura, pero nos va a permitir tener la consistencia y tener esta fuente de la verdad totalmente definida y estructurada para nuestros diferentes equipos y usuarios. Eso por un lado. Me va a permitir también reducir el esfuerzo manual. ¿Vale? Entonces, cuando yo ya empiezo a tener mi infraestructura y supongamos, quiero establecer mi stack de observabilidad, pues ya lo tengo, ya lo puedo replicar fácilmente para mis diferentes ambientes, desarrollo QA o ambientes bajos y producción. Entonces ya tengo una forma de replicarlo rápidamente, por lo cual mi esfuerzo manual se reduce. ¿Qué pasa si yo hago eso mismo para la habilitación de las diferentes señales para que puedan llegarme a mi stack de observabilidad? ¿Qué pasa si yo hago eso para que también yo pueda empezar a generar mis diferentes paneles de visualización para los diferentes equipos de forma automática? Pues también llego y reduzco este esfuerzo manual para que los diferentes equipos puedan hacer uso de una forma mucho más efectiva. Y por el otro lado, como le estoy dando visual de lo que está pasando dentro de mis diferentes componentes de la aplicación, de la infraestructura, pues empiezo a generar un mayor ecosistema para la respuesta a incidentes. Entonces ya le entrego esto al equipo de desarrollo, le entrego esto al equipo de operaciones, le entrego esto también al equipo que está en on-call y le voy a poder permitir a ellos tener una mayor adaptación a los diferentes procesos que están alrededor de mi aplicación y que nos van a dar al final del día esa gran fortaleza como equipo. ¿Listo? Ahora bien, tenemos la aceleración y depuración y remediación de las diferentes aplicaciones. Ya tenemos mayor visualización de lo que está pasando, qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Mejoramos la postura de seguridad. Entonces aquí involucramos ahora a otro equipo. Listo, también puede estar involucrado el equipo de networking. Mejoramos la postura de cómo estamos haciendo las diferentes políticas. Entonces, supongamos, encontré un servicio que está abierto a todo el público, pero solamente tiene que estar abierto a un rango específico que pertenece al cliente X. Entonces, por ende, yo ya puedo llegarle a contar eso a través de los diferentes procesos que tengan mi organización y decirle al equipo de seguridad, hey, tenemos aquí algo que revisar, o genero una alarma, o genero esta alarma a través del monitoreo y posiblemente a través de este crecimiento que tenga a nivel de observabilidad mi organización, pues se pueda llegar a generar de una manera mucho más efectiva esta entrega de valor al final del día de la organización, de este componente que estamos generando. ¿Listo? Y por acá propiciamos la agilidad y la observabilidad colaborativas basadas en infraestructura como código. ¿Listo? Entonces, aquí hay un término importante que les había mencionado un poco, que es observabilidad como código, que basado en infraestructura como código es como yo utilizo las diferentes herramientas que tengo para escribir código para poder afectar mis componentes que están basados en la observabilidad.
Entonces tenemos tanto el stack de observabilidad, la infraestructura, las aplicaciones detrás de para soportar todo mi stack de observabilidad, pero también cómo yo utilizo esto para poder apalancar la observabilidad de forma mucho más efectiva. Entonces supongamos, la aplicación fue desplegada en una cuenta B y la infraestructura de observabilidad está desplegada en la cuenta A. Entonces habilitar ese camino inicialmente puede que sea costoso y tortuoso, pero si yo establezco una estructura a nivel de operación, a nivel de proceso, para que esto se pueda habilitar con el uso de un módulo, supongamos en Terraform, pues ya le estoy dando la posibilidad de que los equipos establezcan esta comunicación de una manera mucho más efectiva. Listo, y mucho más sencilla, de una manera mucho más sensata, y voy a poder permitir en el proceso pues agilizar esta entrega de valor, bien sea para la organización, bien sea para el equipo, bien sea pero al final del día estamos generando esa gran proyección que requerimos dentro del ecosistema. ¿Listo? Ahora bien, hablemos de la adopción. Entonces, hablemos de la adopción, hablemos de estas claves que son interesantes para el éxito. Debemos iniciar siempre por proyectos pequeños. No debemos buscar busquemos el core y tratemos de adoptar el core de una forma mucho más efectiva a nivel de observabilidad. Pues sinceramente es muy difícil, ¿vale? Porque si yo ya quiero empezarme a meter en el core tiene 300 módulos y tener que llamar a todos los diferentes desarrolladores, a todos los diferentes proveedores que estuvieron involucrados en eso para que yo pueda empezar a generar la observabilidad, y pues es un poco duro, ¿vale? Entonces hay una de las cosas que normalmente nosotros debemos empezar a validar es cómo yo empiezo a observar, ¿vale? Si bien debo empezar por componentes pequeños, la empresa quiere tener observabilidad de forma general ya, pues no es algo sencillo, es un proyecto, es un proceso que se debe llevar y se debe establecer con la organización, y de esta manera empezamos a ver qué está pasando dentro de la base de datos, dentro de la infraestructura, a nivel de networking, a nivel de seguridad, a nivel de mis componentes. También esto me ayuda a apalancarme, si yo quisiera, en una proyección mucho más adelante, en cómo yo utilizo las diferentes estrategias de despliegue, Blue Green, A/B Testing, y las otras estrategias que tenemos alrededor para poder, con lo que yo estoy midiendo, cómo impactar de una menor manera a mis diferentes usuarios y poder desplegar la aplicación en la forma en la que yo requiera para poderlos impactar de la forma en la que yo requiero como negocio, ¿vale? Porque al final del día estas estrategias dependen muchísimo de cómo el negocio quiere que entreguemos estas nuevas funcionalidades sin impactar mucho a los usuarios, ¿vale? Entonces también debemos generar la capacitación continua para nuestros equipos, porque si no los capacitamos, pues entonces, hombre, ¿cómo le voy a entregar a él un valor que requiere para saber qué es observabilidad, qué es monitoreo, qué son estas señales, cómo se deben ver dentro de la aplicación, cómo funcionan, cómo se debe al final del día instrumentar, que es como se llama el proceso de poder bajar esto a la aplicación y poder ver estas señales y poderlas enviar hacia nuestro stack de observabilidad? ¿Cómo se hace eso? Pues con capacitación. Si yo no capacito a mi gente, si yo no capacito al equipo de desarrollo, si yo no capacito al equipo de TI, si yo no capacito a los diferentes involucrados dentro del ecosistema que va a estar observabilidad, pues no estoy haciendo mucho al final del día, porque solamente estoy cargando al equipo de TI en una nueva tecnología. Le estoy diciendo necesitamos adoptarla, pero si yo no estoy capacitando a la gente, pues va a ser muy difícil. ¿Listo? Y por el otro lado, ya cuando estamos empezando a automatizar, la automatización. ¿Listo? Entonces la automatización, bien sea de cómo enviamos las señales rápidamente, de cómo obtenemos esas señales rápidamente, de cómo generamos esos paneles, de cómo generamos el monitoreo. Si lo podemos automatizar y de esta manera generarle el valor que están esperando los diferentes equipos, tenemos un ganador ahí, ¿vale? Entonces, importante, obviamente involucrar a los equipos. ¿Listo? No hacemos nada si no involucramos a los equipos de verdad como se está esperando. Necesitamos establecer y definir las herramientas adecuadas. Desafortunadamente, aquí es un punto en el cual muchas organizaciones fallan, porque cada una de las áreas busca tratar de generar su observabilidad, pero de forma equívoca, por así decirlo, porque lo busca desde su punto de vista. Entonces, ¿yo cómo hago para poder monitorear mi backend, mi frontend? Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué esfuerzo se está haciendo el equipo de TI? No saben. Entonces pues yo aquí meto lo primero que se me atraviese
tengo un amigo que trabaja él me dijo que esto es lo mejor, no lo evalué y arranquemos con esto. Resulta que ya después a nivel de costos es bien costoso, entonces ya hay impacto mucho más a la organización. Infraestructura como código, la automatización, ya saben, es la clave. ¿Listo? Entonces, arranquemos y continuamos por acá. Entonces, cuando hablamos del camino hacia la adopción completa, hablamos de cómo yo debo explorar esto, ¿vale? Y esto a la final son unas fases muy generales, pero que nos dan a nosotros los lineamientos para poderla involucrar y generar de forma correcta. Entonces hablamos de una fase piloto, de estas pruebas, hacemos todos estas validaciones de ¿me sirve este stack? ¿No me sirve? ¿Me sirve involucrar este proyecto? ¿No me sirve? ¿Me sirve involucrar esta área? ¿No me sirve? Entonces poder tomar a partir de esa fase piloto y poder generar esas pruebas de valor me ayuda un montón, ¿vale? Porque al final del día es como yo voy a arrancar, ¿cierto? Y si yo sé cómo arrancar, pues entre más vaya con los pies, por así decirlo, sobre la tierra, mucho más concisos, mucho más definidos esos pasos, pues voy a tener un mayor éxito al final del día. ¿Listo? Obviamente, pues apalancado también en cómo yo genere esto de forma interna con mi gerente de proyectos, con mis diferentes proveedores. Ahí sí ya depende muchísimo de cómo esté el ecosistema para generar y para poder soportar los diferentes proyectos. ¿Vale? Entonces tenemos, después de esta fase piloto, tenemos la expansión y es como yo voy a involucrar poco a poco proyectos dentro de este gran ecosistema que estoy explorando. Después, y así como en la parte de allá y la parte de DevOps, empezamos a verificar la consolidación, empezamos a mejorar. Listo, y ya una vez empiezo, yo ya y tengo estos valores alrededor, ya tenemos una madurez y empezamos a generar optimización. Hay aquí un elemento importante. Dentro de DevOps existe una matriz de madurez y también en observabilidad existe una matriz de madurez y de adopción de observabilidad. Entonces, ¿en cuál de las dos estoy? Bien sea a nivel de DevOps, bien sea a nivel de observabilidad, pues debo tomarlas en cuenta y a partir de eso proyectar cuáles van a ser mis siguientes pasos para ejecutarlo y cómo voy a estar involucrado con mis diferentes equipos para lo siguiente, que son las métricas y este seguimiento para el éxito. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos KPIs que voy a tener alrededor de que me van a permitir a mí como organización identificar si estoy haciendo o no las cosas de forma correcta? Aquí es donde ya empieza a generarme ese gran valor. ¿Listo? Entonces, con esto, de forma general, ya tendríamos la adopción de forma completa a lo que estamos haciendo dentro de nuestro DevOps / observabilidad. ¿Qué desafíos existen? Entonces, por un lado, el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje tanto de los equipos a nivel de desarrollo como de los equipos que van a soportar mi infraestructura, pues existe ese gran challenge. Porque al final del día ellos no están acostumbrados a trabajar entonces empezarles a hablar acerca de las señales, empezarles a hablar acerca de la ingesta de estas señales, empezarle a hablar de la instrumentalización que requieren las aplicaciones, de establecer ese proceso core para poder tomar estos valores y poder decirles a ellos, hey, no, es que tienes que comunicarlos a través de este puente de networking, entonces involucrar también el equipo de networking para poder establecer cómo va a ser esa comunicación y que nos lleguen esas señales de forma correcta, pues va a doler al final del día, pero es cómo se empieza a desenvolver este proceso dentro de la compañía y que yo empiezo a generarle realmente el valor que está esperando la organización que puede llegar a tener este cambio a nivel de procesos. ¿Listo? Por el otro lado, sobrecarga de información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo esto a los equipos, si bien es un proceso nuevo, cómo esto puede afectarles porque pues es todo un nuevo ecosistema alrededor de y cómo esto pues realmente no es tan sencillo de digerir a la primera? Entonces, ¿cómo se hace esa adopción al final del día dentro de los diferentes equipos para que haya una adopción un poco más tranquila? Si bien siempre vamos a encontrar la resistencia al cambio, es algo totalmente normal, pero entonces, ¿qué estrategias yo tengo para gestionar esa resistencia al cambio y cómo dentro de mi organización pues se lideran estos procesos, estos cambios, estas implementaciones para que al final se dé el valor que se está esperando y que toda la organización lo vea y que no sea solamente como que, hey, no, es que es el gerente el que quiere hacerlo o es el equipo de TI el que quiere. No,
Esto es un gana-gana que vamos a tener todos y que al final del día, cuando esté pasando esto, un año, 2 años, ya tenemos esta visual general de lo que está pasando en nuestras aplicaciones y ya no vamos a tener que a los equipos de operaciones 3 días detrás de un incidente, sino ya lo vamos a poder reducir a horas. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos integración con sistemas legados, que esa es la que más duele, porque cómo yo puedo llegar a obtener esas señales de mis sistemas que ya están legados. Es bastante difícil, sinceramente. Es un challenge que hacen muchas organizaciones, pero que realmente hace sentido de cómo es el proceso de los desafíos que tenemos aquí alrededor. ¿Vale? Para todo esto tenemos como gran actor y como gran pilar pues nuestro Terraform, que nos va a ayudar exactamente a poder dar estos valores dentro de nuestra organización y poder ejecutar estos procesos dentro de. Ahora bien, tenemos estas conclusiones generales, espero se las lleven. Entonces, por un lado, el O11 White, que es observability y observabilidad, que es como lo pueden encontrar en la literatura. Estas señales del Golden Triangle de la observabilidad, que son trazas, logs y métricas que voy a tener alrededor de utilizar infraestructura como código para la mejora, listo, de la observabilidad dentro de la organización. Aceleramos la depuración de las aplicaciones y remediación mediante la observabilidad y habilitamos la colaboración efectiva y ágil con la observabilidad basados en infraestructura como código. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por este espacio. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima. ¿Listo? Aquí continuamos con las Hashi Talks. Chao, chao. Gracias.